ventilador del techo giraba lento, empujando el aire caliente de un lado a otro sin lograr aliviarlo. En la pequeña oficina del banco, 4 personas ocupaban las sillas de plástico, más por costumbre que por interés. Nadie esperaba que ese remate terminara en algo relevante. Era una formalidad más, un trámite olvidado en una lista de propiedades que nadie quería. El empleado acomodó los papeles sobre la mesa y se aclaró la garganta antes de leer. 30 hectáreas de campo, sin acceso regular, sin conexión de agua, sin servicios. Terreno clasificado como no productivo. Hizo una pausa breve, como si incluso a él le resultara innecesario continuar. Precio base. Antes de que terminara la frase, una mano se levantó. No fue un gesto apurado ni inseguro. Fue directo. Julián Figueroa no miró a nadie cuando lo hizo. Tenía la vista fija en los papeles, como si la decisión ya estuviera tomada desde antes de sentarse ahí. El empleado dudó un segundo, sorprendido más por la rapidez que por la oferta en sí. ¿Estás seguro?, preguntó bajando el tono. Julián asintió. No explicó. No justificó. No negoció. El sello cayó sobre el documento con un golpe seco que resonó más de lo que debería en ese espacio reducido. Y con eso fue suficiente. El terreno, el mismo que llevaba más de un año sin interesados, acababa de cambiar de dueño. El silencio duró apenas unos segundos. Luego empezaron las miradas. Primero entre ellos, después hacia él. Una risa corta, contenida al principio, se escapó desde una de las sillas del fondo. ¿En serio compraste eso? Darío Quiroga se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, como si necesitara acercarse para confirmar que no había escuchado mal. Ni los que tienen plata lo quieren, y vos venís y lo comprás sin preguntar nada. Alguien más soltó una carcajada abierta. Debe pensar que ahí va a sembrar oro. El empleado intentó mantener la formalidad, pero la escena ya se había desordenado. La tensión del trámite se había transformado en algo más liviano, casi entretenido para los que estaban ahí. No es tierra para trabajar, agregó Darío, ahora sin disimular. Es tierra muerta. Julián levantó la vista por primera vez. No respondió de inmediato. No buscó defenderse. Observó a cada uno con una calma que no encajaba con la situación. Ya veremos, dijo finalmente. No fue un desafío, tampoco una excusa. Fue una afirmación simple. Eso hizo que las risas volvieran, esta vez con menos disimulo. Este no dura ni un mes allá, continuó Darío, mirando al resto. Le doy 2 semanas antes de que vuelva a vender eso por la mitad. Nadie lo contradijo. No hacía falta. El juicio ya estaba hecho. El empleado terminó de ordenar los papeles y deslizó el contrato hacia Julián para la firma final. Él tomó la lapicera con la misma tranquilidad con la que había levantado la mano unos minutos antes. Firmó, sin apuro, sin mirar alrededor. Cuando terminó, dejó la lapicera sobre la mesa y se puso de pie. Nadie le ofreció una felicitación. Nadie lo acompañó con una palabra de respaldo. Las miradas que lo siguieron mientras caminaba hacia la puerta no tenían curiosidad. Tenían certeza. La certeza de que había cometido un error. Afuera, el sol caía con una luz opaca sobre el pueblo, levantando polvo en cada paso. Julián salió del banco con el contrato doblado en el bolsillo y la misma calma que había tenido adentro. Detrás de él, la puerta se cerró, y con ella, las últimas risas. No llevaba más que una mochila gastada, un cuaderno viejo y lo que quedaba de sus ahorros convertido en un terreno que todos consideraban inútil. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó. Nadie pensó en seguirlo, porque para todos la historia ya estaba resuelta. Lo que no sabían era que recién empezaba. El camino de tierra terminaba mucho antes de lo que Julián esperaba. El colectivo lo dejó en una parada improvisada, apenas señalada por un poste inclinado que parecía sostenerse por costumbre más que por firmeza. Cuando el vehículo se alejó, el sonido del motor se perdió rápido en la distancia y el silencio ocupó su lugar sin transición. Frente a él,
El terreno se extendía como una superficie inmóvil, castigada por el sol y el abandono. La tierra tenía un tono rojizo irregular, con grietas que se abrían como si el suelo hubiera intentado partirse sin lograrlo del todo. No había cultivos, no había cercas que delimitaran nada con claridad, y lo poco que se mantenía en pie eran restos de una construcción inconclusa que el tiempo había dejado a medio camino. Julián ajustó la correa de la mochila y empezó a caminar. Cada paso levantaba una fina capa de polvo que se pegaba a los zapatos y subía lentamente por el pantalón. No había sombra cercana, ni un árbol lo suficientemente grande como para ofrecer refugio. El viento soplaba sin fuerza, arrastrando pequeños remolinos de tierra que se deshacían apenas se formaban. Cuando llegó al centro del terreno, se detuvo. No buscaba algo específico todavía. Observaba. Durante años había enseñado a mirar antes de concluir, a entender que lo evidente rara vez cuenta toda la historia. Ese mismo hábito, que en el aula parecía teórico, ahora era lo único que tenía. Se agachó y tomó un puñado de tierra. La dejó caer lentamente entre los dedos, sintiendo la textura, el peso, la forma en que se deshacía. No había humedad visible, pero tampoco era completamente estéril. Había algo irregular en la composición, una leve variación que no coincidía con la imagen uniforme de un terreno muerto. Siguió caminando. El calor empezó a hacerse más presente a medida que avanzaba, y el cansancio del viaje comenzaba a notarse en la forma en que apoyaba los pies. Aún así, no se detuvo. Recorrió el perímetro con paciencia, sin apurarse, como si el tiempo no fuera un recurso escaso, sino una herramienta. Al llegar a una de las esquinas, notó algo distinto. No era evidente. Había una franja donde el color del suelo cambiaba apenas, donde el tono rojizo se volvía más oscuro y la superficie parecía menos quebrada. No era verde, ni fértil a simple vista, pero contrastaba lo suficiente como para llamar la atención de alguien que supiera qué buscar. Se inclinó otra vez. Hundió los dedos unos centímetros y sintió una resistencia distinta, más compacta, menos suelta. No era suficiente para sacar conclusiones, pero sí para descartar lo que todos habían afirmado con tanta seguridad. Julián se quedó unos segundos más en esa posición, mirando ese pequeño cambio, como si fuera una señal que todavía no terminaba de descifrar. Un ruido leve detrás de la estructura de cemento interrumpió ese momento. Giró la cabeza. Desde la sombra, una figura pequeña apareció con cautela. Era un perro flaco, con el pelaje sucio y los movimientos contenidos, como si cada paso tuviera que ser evaluado antes de darlo. No ladró ni retrocedió, se limitó a observar. Julián no se acercó. Se sentó en el suelo, dejando espacio suficiente para no invadirlo, y abrió la mochila. Sacó una lata y la colocó a unos metros, sin mirarlo directamente, esperando. El animal dudó. Avanzó apenas. Se detuvo. Volvió a avanzar. Cuando finalmente llegó, comió con rapidez, sin levantar la cabeza, como si temiera que la comida desapareciera si se detenía. Julián lo observó en silencio. Había algo en esa escena que no tenía que ver con el terreno, pero que lo conectaba con él de una forma más clara que cualquier cálculo. Ese lugar no estaba vacío, solo estaba olvidado. El sol empezaba a bajar cuando el viento cambió levemente de dirección, trayendo consigo un aire más fresco que rompía con la monotonía del calor. Julián se puso de pie y miró otra vez la extensión de tierra que tenía delante. No había nada resuelto. No había garantías. Pero tampoco había certeza de que todo estuviera perdido. Y esa diferencia, aunque mínima, era suficiente para quedarse. La noche cayó sin aviso claro, como si el sol simplemente hubiera decidido retirarse de ese lugar antes que del resto del mundo. El terreno perdió rápidamente los pocos contrastes que tenía durante el día, y todo quedó reducido a sombras irregulares que el viento movía apenas. Julián se acomodó dentro de la estructura incompleta, apoyando la mochila contra una de las paredes de cemento. No había techo, pero al menos esas 4 paredes cortaban parte del viento y le daban una sensación mínima de resguardo. El perro
Se había quedado cerca. No demasiado. Lo suficiente como para no desaparecer. Julián encendió una pequeña linterna y abrió el cuaderno. Las páginas estaban gastadas, con anotaciones viejas mezcladas con espacios en blanco que ahora empezaban a tener otro sentido. No estaba escribiendo un plan de clase. Estaba tratando de entender un territorio que todos habían descartado. Dibujó un esquema simple del terreno. Marcó la franja donde el suelo cambiaba. Anotó la inclinación, la dirección del viento, la textura de la tierra. No eran certezas, eran indicios. El silencio de la noche era distinto al del día. No estaba vacío. Estaba cargado de pequeños sonidos que aparecían y desaparecían sin aviso. El roce de algo moviéndose entre los arbustos, el crujido leve de la tierra cuando la temperatura empezaba a bajar, el sonido distante de algún animal que no se dejaba ver. Julián cerró el cuaderno por un momento y levantó la vista. Oscuridad. Nada más. Por primera vez desde que había llegado, la idea de haberse equivocado tomó forma completa. No como una sospecha leve, sino como una posibilidad concreta. Todo lo que había visto durante el día podía no ser suficiente. Todo lo que había interpretado podía estar mal. No había nadie ahí para confirmarlo, ni para negarlo. Apoyó la espalda contra la pared y dejó caer la cabeza hacia atrás, mirando el cielo abierto. Las estrellas aparecían con una claridad que no existía en la ciudad, pero esa misma claridad hacía más evidente lo aislado que estaba. El perro se acercó un poco más, se echó a unos pasos sin invadir, pero sin irse. Julián lo miró. No es un gran plan, ¿sabes?, dijo en voz baja. El animal no reaccionó. No hacía falta. Podría haberme quedado donde estaba, continuó más para sí mismo que para otra cosa. La frase quedó suspendida. No la terminó, porque no tenía sentido hacerlo. Se incorporó lentamente y volvió a abrir el cuaderno. Pasó las páginas hasta encontrar una anotación antigua, algo que había escrito años atrás mientras preparaba una clase sobre suelos y reservas subterráneas. Se detuvo ahí. Leyó en silencio. Luego volvió a mirar hacia la oscuridad del terreno. Algo no terminaba de cerrar. Durante el día había visto diferencias en el suelo que no encajaban con un terreno completamente muerto. Eran pequeñas, pero estaban. Y si estaban, significaban algo. Se puso de pie. Tomó la linterna. Salió de la estructura. El aire estaba más frío, pero no era incómodo. Caminó hacia la zona donde había notado el cambio de color, guiándose más por memoria que por visibilidad. Se agachó. Iluminó el suelo. La superficie parecía igual que antes, pero al remover la capa superior, encontró nuevamente esa resistencia distinta, ese punto donde la tierra cambiaba. Hundió los dedos con más fuerza. El suelo cedió un poco. No era seco del todo. Se quedó inmóvil un segundo, sintiendo esa diferencia mínima como si fuera una confirmación silenciosa. No había agua visible, pero tampoco había vacío. Julián respiró hondo. La duda seguía ahí, pero ya no era lo único. Volvió a ponerse de pie y miró alrededor, como si por primera vez ese terreno no fuera solo un error posible, sino una pregunta que todavía no estaba resuelta. Y mientras regresaba hacia la estructura, con el cuaderno bajo el brazo y la linterna marcando el camino, entendió algo que nadie en el pueblo había considerado. El problema no era que la tierra no tuviera nada, era que nadie había sabido mirarla lo suficiente. La mañana llegó sin suavizar el paisaje, como si la luz del sol solo sirviera para dejar más en evidencia lo poco que ese lugar tenía para ofrecer. El aire seguía seco, la tierra seguía dura y el silencio no había cambiado en nada desde la noche anterior. Pero ahora el cuerpo de Julián empezaba a sentir el desgaste de verdad. No era una incomodidad pasajera, era una fatiga que se acumulaba en los hombros, en la espalda y en la forma en que respiraba mientras recorría otra vez el terreno con el cuaderno en la mano. Se detuvo en la misma franja que había observado el día anterior y volvió a agacharse, repitiendo el gesto con una insistencia que ya no tenía la misma seguridad. Hundió los dedos en la tierra y encontró la misma resistencia irregular, ese punto donde el suelo cambiaba levemente. Pero esta vez no sintió claridad, sintió duda.
No porque el indicio hubiera desaparecido, sino porque no alcanzaba para sostener una decisión tan grande como la que había tomado. El sol empezó a subir, y con él llegó el calor que obligaba a moverse más lento. Julián se incorporó y caminó unos metros más, observando con atención cada detalle, pero ahora la mirada ya no era la misma que el día anterior. Había algo distinto, una tensión más marcada entre lo que esperaba encontrar y lo que realmente tenía delante. El terreno no ofrecía respuestas rápidas, y esa falta de confirmación empezaba a pesar más de lo que quería admitir. Cerca del mediodía, el sonido de un motor rompió el silencio del lugar. No era común escuchar vehículos por ese camino, y por eso el ruido se sintió extraño, casi invasivo. Julián levantó la vista y vio una camioneta acercarse, levantando una nube de polvo que tardó en disiparse, incluso después de que el vehículo se detuvo. Del lado del conductor bajó Darío Quiroga, con la misma seguridad con la que había hablado en el banco. No se acercó con cautela ni con curiosidad, se movía como alguien que ya había decidido lo que iba a encontrar antes de verlo. Pensé que era un chiste, dijo mientras avanzaba, pero parece que hablaban en serio. Julián no respondió de inmediato. Se quedó de pie, con el cuaderno en la mano, observándolo sin buscar enfrentarlo, pero sin retroceder. ¿Y qué encontraste?, continuó Darío, mirando alrededor con una sonrisa que no ocultaba el tono. Porque yo veo exactamente lo mismo que vimos todos antes de que pagaras por esto. La frase no buscaba una respuesta, buscaba confirmar una idea. Julián miró hacia el terreno y después volvió a mirarlo. Todavía estoy mirando, respondió. Darío soltó una risa breve y negó con la cabeza mientras caminaba unos pasos más, pateando la tierra con la punta del zapato como si quisiera demostrar algo evidente. No hay nada para mirar, dijo. Esto es lo que es. El silencio que siguió no fue incómodo, fue tenso. Julián no intentó convencerlo ni explicarle lo que había visto, porque entendía que no se trataba de falta de información, sino de una forma distinta de mirar el mismo lugar. «Te doy un consejo», agregó Darío, ahora con un tono más bajo. «Todavía estás a tiempo de venderlo. No vas a recuperar todo, pero al menos no perdés todo». Julián lo escuchó sin interrumpir. «No lo compré para venderlo», respondió después de unos segundos. Darío lo miró fijo, como si intentara medir cuánto de esa respuesta era convicción y cuánto era simple terquedad. «Entonces te compraste un problema», dijo finalmente. No hubo más palabras. Darío volvió a la camioneta sin esperar respuesta y arrancó levantando otra nube de polvo que cubrió por unos segundos la vista del terreno. Cuando el ruido del motor desapareció, el silencio volvió con más peso que antes. Julián se quedó en el mismo lugar, con la mirada fija en el suelo, sintiendo cómo la duda que había aparecido durante la mañana tomaba ahora una forma más concreta. No era solo una posibilidad abstracta, era la presión real de haber tomado una decisión que nadie más consideraba lógica. Caminó unos metros más y se detuvo otra vez en la zona donde había visto el cambio en la tierra. Se agachó con menos impulso que antes y volvió a tocar el suelo, buscando la misma señal, pero esta vez el gesto no tenía la misma seguridad. Era más lento, más medido, como si necesitara comprobar algo que empezaba a escaparse. El perro se acercó nuevamente, manteniéndose a una distancia corta, observándolo con la misma quietud que había tenido desde el primer momento. Julián levantó la vista hacia él por un segundo y luego volvió al suelo. No encontró nada nuevo, no encontró algo que confirmara lo que había pensado, pero tampoco encontró algo que lo contradijera por completo. Esa ambigüedad fue lo que más le pesó. Se sentó en el suelo, apoyando los brazos sobre las rodillas, dejando que el aire caliente pasara sin resistencia. Por primera vez, desde que había llegado, la idea de haberse equivocado no era solo una posibilidad, era una carga que empezaba a ocupar espacio real en su cabeza. Sin embargo, mientras miraba esa franja de tierra que no encajaba del todo con el resto, entendió que rendirse en ese punto no iba a resolver nada. No iba a devolverle el dinero, no iba a cambiar la opinión del pueblo y tampoco iba a darle una respuesta más clara. Lo único que podía hacer era seguir. No porque estuviera seguro,
sino porque todavía no tenía pruebas suficientes para detenerse. El calor de la tarde no aflojaba, y el aire parecía quedarse detenido sobre la tierra, como si incluso el viento hubiera perdido interés en ese lugar. Julián llevaba horas moviéndose dentro del mismo perímetro, volviendo una y otra vez sobre los mismos puntos, comparando, observando, tratando de encontrar algo que fuera más que una intuición difícil de sostener. El cuaderno ya no estaba limpio. Las páginas empezaban a llenarse de marcas, líneas, anotaciones que se cruzaban entre sí buscando una coherencia que todavía no terminaba de aparecer. No había un patrón claro, pero sí pequeñas coincidencias que se repetían lo suficiente como para no ignorarlas. Se detuvo otra vez en la franja donde el suelo cambiaba y se quedó de pie unos segundos sin agacharse de inmediato. Esta vez no actuó por impulso. Miró alrededor, tomó distancia visual, comparó ese punto con el resto del terreno como si necesitara confirmar que no estaba viendo lo que quería ver. La diferencia seguía ahí. No era grande, pero persistía. Se inclinó y apoyó la mano completa sobre la tierra, presionando con más firmeza que antes. El suelo cedió apenas y dejó una sensación distinta, más fría, más compacta. No era humedad evidente, pero tampoco era sequedad total. Esa diferencia, mínima pero constante, fue suficiente para que tomara una decisión. Se puso de pie y caminó hacia la estructura abandonada, donde había dejado la mochila. Sacó una pala pequeña y un pico gastado que había comprado en el pueblo, herramientas simples que no garantizaban nada, pero que eran lo único que tenía. Regresó al punto. No miró alrededor, no dudó, clavó el pico en la tierra con un movimiento firme. El primer impacto fue seco, como era de esperar. La superficie cedió con facilidad, levantando polvo que se dispersó con el poco aire que circulaba. Julián retiró el instrumento y volvió a golpear, esta vez con un ritmo más constante, marcando un punto preciso sin desviarse. El trabajo no era rápido. Cada golpe requería esfuerzo. Cada capa de tierra que se removía mostraba una textura apenas distinta, pero no lo suficiente como para confirmar nada. El sudor empezó a caerle por la frente y a mezclarse con el polvo que se levantaba con cada movimiento. El perro se acercó y se quedó a unos metros observando en silencio, sin interferir. Julián no se detuvo. A medida que el pozo empezaba a tomar forma, la tierra cambiaba ligeramente de color. El tono rojizo se volvía más oscuro en el fondo, y la compactación aumentaba, obligándolo a usar más fuerza en cada golpe. Se detuvo un segundo para recuperar el aire, y miró el interior del pozo. No había agua, no había nada que confirmara que estaba en el lugar correcto. Pero tampoco había algo que lo contradijera. Volvió a bajar. Clavó el pico con más fuerza. El impacto fue distinto, no más blando, sino más firme, como si hubiera alcanzado una capa que no respondía igual que el resto. Julián retiró el instrumento y observó con atención. La tierra en ese punto tenía una consistencia más compacta, casi arcillosa, con un color más oscuro que el resto. Se arrodilló y tocó esa capa directamente con la mano. Estaba fría. No húmeda de forma evidente, pero diferente. Ese cambio no era casual. Julián se quedó quieto unos segundos, sintiendo esa diferencia como si fuera una señal que llevaba tiempo buscando, sin saber exactamente cómo iba a aparecer. No era una prueba definitiva, pero ya no era solo una suposición. Se incorporó lentamente y miró el terreno alrededor, como si por primera vez ese espacio no fuera solo una extensión vacía, sino un lugar con algo oculto que empezaba a mostrarse. El sol comenzaba a bajar cuando dejó las herramientas a un costado y se sentó en el borde del pozo, observando ese punto oscuro en el fondo, como si fuera una pregunta abierta que todavía no estaba lista para responderse del todo. El cansancio seguía ahí, la duda también, pero ahora había algo más, una señal lo suficientemente concreta como para seguir avanzando. El sol todavía no había alcanzado su punto más alto cuando Julián volvió al pozo. No hubo preparación especial ni pausa prolongada antes de retomar el trabajo, porque lo que había encontrado el día anterior no le daba margen para detenerse demasiado. La capa más compacta que había descubierto no era una respuesta, pero sí una señal
lo suficientemente clara como para seguir avanzando sin distraerse en otras posibilidades. Se acomodó dentro del pozo y levantó el pico con un movimiento más medido que antes. Ya no golpeaba por insistencia, golpeaba con intención, buscando atravesar esa capa que se resistía de una forma distinta al resto del terreno. El primer impacto volvió a sonar seco, pero no igual que los anteriores. Había una vibración distinta que recorría el mango del pico y se transmitía hasta las manos, como si el suelo estuviera reaccionando de otra manera. Repitió el golpe en el mismo punto. La tierra cedió apenas, pero no se desmoronó, se fracturó. Julián se detuvo un instante, observando el lugar exacto donde el impacto había dejado una marca irregular. No había agua visible, no había un cambio inmediato que confirmara lo que estaba buscando, pero la textura de la superficie ya no era la misma. Se agachó y apoyó la mano sobre esa zona. La sintió fría, no húmeda como el barro superficial, sino con una densidad distinta, más profunda, como si esa capa estuviera aislando algo que todavía no terminaba de mostrarse. Volvió a incorporarse. Golpeó otra vez. El sonido cambió. No fue un quiebre abrupto ni un estallido. Fue un crujido contenido, un tipo de resistencia que cede sin romperse de golpe, como si la tierra estuviera soltando algo lentamente. Julián dejó el pico a un lado y se inclinó con más cuidado, removiendo con las manos la parte más superficial de esa capa. La tierra se deshacía de forma irregular, dejando al descubierto un fondo más oscuro que el resto del pozo. Se quedó quieto unos segundos, observando. El aire parecía haberse detenido alrededor. El perro se acercó un poco más, sin hacer ruido, como si también percibiera que algo estaba a punto de cambiar. Julián apoyó la palma sobre ese fondo oscuro. Esta vez no tuvo dudas. Había humedad, no visible de inmediato, no en forma de agua acumulada, pero suficiente como para sentirla con claridad. Era una presencia mínima, pero constante, distinta a todo lo que había tocado antes en ese terreno. Se apartó apenas y esperó. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero entendía que en ese punto no se trataba de apurar nada. El tiempo empezó a tener otro ritmo. Pasaron unos segundos, luego 1 minuto. El fondo del pozo empezó a oscurecerse un poco más, como si la tierra absorbiera algo desde abajo en lugar de secarse hacia arriba. Julián no apartó la mirada. El primer hilo apareció sin anuncio. No fue un chorro ni una irrupción violenta. Fue una filtración lenta, un trazo fino que comenzó a dibujarse entre la tierra compacta y que avanzaba con una calma que contrastaba con todo el esfuerzo previo. El agua no irrumpía. Emergía. Julián respiró hondo, pero no se movió. No gritó. No reaccionó de forma exagerada. Se quedó ahí, observando cómo ese hilo crecía apenas, cómo la superficie cambiaba de textura, cómo el suelo que todos habían descartado empezaba a mostrar algo que no encajaba con la idea de tierra muerta. El perro bajó la cabeza y olfateó el borde del pozo, manteniéndose cerca, como si también reconociera ese cambio. El nivel subió lentamente, apenas unos milímetros, pero lo suficiente como para dejar en evidencia que no se trataba de un accidente aislado. Había agua. Julián se sentó en el borde del pozo, sin dejar de mirar. El cansancio seguía ahí, el calor también. Pero todo lo demás había cambiado de lugar. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque por primera vez tenía algo que no dependía de su interpretación. Era real, y eso era suficiente para entender que lo que todos habían descartado no estaba vacío. Solo estaba oculto. La noticia no tardó en salir del terreno, aunque nadie supo exactamente quién la llevó primero al pueblo. Tal vez fue alguien que pasó por el camino y vio el pozo. Tal vez fue una conversación suelta en el almacén, o simplemente la forma en que las cosas improbables empiezan a circular cuando dejan de poder ocultarse. Lo cierto es que en pocos días, el lugar que nadie quería volvió a ser mencionado, pero esta vez con un tono distinto. Al principio llegaron de a uno, hombres que se acercaban sin saludar demasiado, con la excusa de estar de paso, pero que terminaban deteniéndose frente al pozo más tiempo del necesario. Miraban hacia adentro, evaluaban el agua con una mezcla de desconfianza y curiosidad, y luego se iban sin decir mucho,
como si no quisieran reconocer del todo lo que estaban viendo. Julián no los detenía, tampoco los invitaba. Seguía trabajando alrededor del pozo, reforzando los bordes con piedras, limpiando el fondo para que el agua se mantuviera clara, moviéndose con la misma calma que había tenido desde el principio, pero ahora con una atención distinta sobre él. El perro permanecía cerca, más confiado que antes, como si también hubiera entendido que ese lugar ya no era el mismo. Con el paso de los días, las visitas dejaron de ser silenciosas. Alguien llevó un balde, otro probó el agua. Un tercero se quedó más tiempo, haciendo preguntas que no terminaban de formularse del todo. ¿Desde cuándo empezó a salir?, preguntó uno, sin mirar directamente a Julián. Desde que cavé lo suficiente, respondió él, sin detenerse. La respuesta no buscaba impresionar. Era literal. Eso generó más preguntas que respuestas. Algunos se inclinaban sobre el pozo, otros tocaban la tierra alrededor como si intentaran encontrar una explicación inmediata, pero lo que tenían delante no encajaba con la idea que habían sostenido durante años. Una tarde, la camioneta volvió a aparecer. Esta vez no se detuvo a la distancia. Se acercó directo. Darío bajó con un gesto distinto al de la vez anterior. No había risa, pero tampoco había una aceptación clara. Caminó hasta el borde del pozo y miró hacia adentro durante varios segundos, sin decir nada. El agua seguía ahí. Clara. Estable. No era un charco pasajero, no era una filtración momentánea. Era algo que se sostenía. «Tuviste suerte», dijo finalmente, sin apartar la mirada. Julián levantó la vista hacia él. «No es suerte», respondió. Darío giró la cabeza apenas, como si evaluara si valía la pena discutir esa frase. «Entonces, explícalo», dijo. Julián apoyó la pala contra el suelo y se acercó al borde del pozo. «La tierra no es igual en todos lados», dijo. «Cambia aunque no se vea. Hay zonas que retienen humedad más abajo, capas que no dejan que el agua suba fácil». No hablaba como alguien que intentaba convencer. Hablaba como alguien que describe lo que ve. Darío escuchó en silencio. «¿Y vos viste eso?», dijo después. «Lo busqué», respondió Julián. El intercambio no tuvo tensión visible, pero sí un cambio claro. Darío volvió a mirar el pozo, esta vez con una expresión más contenida, como si lo que tenía delante ya no pudiera resolverse con una frase rápida. «Igual», agregó, dando un paso hacia atrás. «No cambia lo que es este lugar». Julián no respondió, porque en ese punto ya no era necesario hacerlo. Darío subió a la camioneta y se fue sin decir más. Pero no fue el único. Con el paso de la semana, el flujo de gente aumentó. Algunos venían con interés genuino, otros con una intención más práctica, y algunos simplemente para confirmar que lo que se decía era cierto. Entre ellos apareció una figura que no se movía con la misma urgencia que el resto. Ramiro Castañeda no necesitaba acercarse con apuro. Bajó de su vehículo con calma y caminó hacia el pozo como alguien que ya estaba evaluando algo más que una simple curiosidad. No miró a los demás. No intercambió palabras con nadie del pueblo. Su atención estaba fija en el terreno. Se detuvo a unos pasos de Julián. «Así que acá estaba», dijo, observando alrededor antes de mirar el agua. No era una pregunta, era una constatación. Julián lo miró sin responder de inmediato. Había algo distinto en ese hombre, algo que no tenía que ver con la burla ni con la curiosidad. Era una forma de medir el espacio, de entender su valor antes de decir una sola palabra más. Ramiro se inclinó apenas y observó el pozo con detenimiento. «Interesante», agregó después de unos segundos. Se enderezó y volvió a mirar el terreno, pero esta vez no como alguien que lo descartaba, sino como alguien que lo estaba calculando. «¿Pensás trabajar esto?», preguntó. Julián sostuvo su mirada. «Sí». Ramiro asintió lentamente. No mostró sorpresa. «Vas a necesitar más que un pozo», dijo. La frase no fue una advertencia abierta, pero tampoco fue neutral. Julián no respondió, porque entendió algo en ese momento.
El problema ya no era si la tierra servía o no. El problema era que ahora alguien más sabía que sí. Los días siguientes trajeron movimiento, pero no tranquilidad. El terreno empezó a recibir visitas con una frecuencia que ya no tenía nada de casual, y aunque al principio parecían simples curiosos, la forma en que observaban el lugar fue cambiando con rapidez. Ya no miraban el pozo como una rareza, lo miraban como un punto de valor dentro de un espacio que hasta hacía poco no tenía ninguno. Julián lo notó sin necesidad de que nadie se lo dijera. Las conversaciones bajaban de tono cuando él se acercaba. Las miradas se quedaban unos segundos más de lo normal sobre la tierra que rodeaba el pozo. Algunos ya no preguntaban por el agua, preguntaban por los límites del terreno, por la extensión, por los accesos. No eran preguntas inocentes, eran intentos de entender qué tan grande era aquello que había cambiado. Una mañana, al salir de la estructura, encontró algo que no estaba el día anterior, una estaca clavada en la tierra, a unos metros del camino. No era un objeto perdido, ni una marca casual. Estaba colocada con intención, alineada con una dirección que no coincidía con los límites que él había recorrido desde que llegó. Julián se acercó despacio y la observó sin tocarla. La madera estaba nueva, sin desgaste, y la marca en el suelo indicaba que había sido clavada hacía muy poco tiempo. Levantó la vista. El terreno seguía siendo el mismo, pero esa señal rompía algo en la forma en que lo estaba entendiendo. No era un error. Era una advertencia. Caminó unos metros más y encontró otra. Y después, otra. Las estacas formaban una línea irregular que avanzaba hacia el interior del terreno, como si alguien hubiera decidido extender un límite que no le correspondía. Julián volvió hacia el pozo sin apresurarse, pero con una atención distinta. El lugar ya no era solo un espacio de trabajo, empezaba a ser un punto de conflicto. El sonido de un motor confirmó lo que ya sospechaba. Una camioneta apareció por el camino, pero no era la de Darío ni la de ningún vecino del pueblo. Era un vehículo más grande, más cuidado, que avanzaba sin levantar tanto polvo como los otros. Se detuvo cerca de las estacas. Del lado del conductor bajó un hombre con ropa más formal que la que se usaba en esa zona. No miró el pozo de inmediato. Caminó directo hacia una de las marcas y la observó como si estuviera verificando algo que ya conocía. Julián se acercó. «Eso no estaba ahí», dijo, señalando la estaca. El hombre levantó la vista con una calma que no tenía nada de casual. «Ahora sí», respondió. No hubo tono agresivo, pero tampoco hubo duda. «Ese no es su terreno», agregó Julián. El hombre se acomodó las mangas de la camisa antes de responder, como si el gesto fuera parte de un hábito más que de una reacción. «Estamos revisando los límites», dijo. «Hay inconsistencias en los registros». La explicación sonó preparada, no improvisada. Julián sostuvo su mirada. «Yo compré este terreno», respondió. «Está todo en regla». El hombre asintió levemente. «Eso lo veremos». No hizo falta más. El mensaje estaba claro. El hombre volvió a la camioneta sin apuro y se fue por el mismo camino por el que había llegado, dejando detrás las estacas como si fueran algo completamente normal. Cuando el sonido del motor desapareció, el silencio volvió, pero ya no tenía la misma naturaleza que antes. No era el silencio de un lugar olvidado. Era el de un espacio que alguien más había empezado a disputar. Julián caminó hasta el borde del pozo y miró el agua unos segundos. Seguía clara, estable, ajena a todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Ese contraste fue lo que terminó de ordenar la situación en su cabeza. El problema ya no era encontrar agua. El problema era que ahora otros sabían que estaba ahí, y no iban a dejarlo en paz. Las estacas no desaparecieron al día siguiente y tampoco cambiaron de lugar, lo que hizo evidente que no se trataba de un error ni de una marca provisional. Con el paso de las horas, el terreno empezó a dividirse en dos espacios que no existían antes. El que Julián había recorrido desde el primer día y el que ahora alguien más estaba intentando definir sin haber estado ahí cuando no valía nada. Julián no arrancó las estacas, no por resignación, sino porque entendía que el problema no era la madera clavada en la tierra, sino la intención detrás de ella.
Quitarlas no iba a resolver nada, si del otro lado había alguien dispuesto a volver a colocarlas con más fuerza y con más respaldo. Esa misma mañana decidió ir al pueblo. El camino ya no le resultaba ajeno, pero tampoco familiar. Había algo distinto en la forma en que avanzaba, una sensación de que el tiempo que pasaba lejos del terreno ahora tenía un costo distinto. Cada paso no era solo un desplazamiento, era una pausa en algo que ya no podía dejar sin vigilancia. El almacén seguía siendo el mismo, con el mismo olor a polvo y a productos apilados sin orden claro. Algunas personas lo miraron al entrar, pero esta vez no hubo risas. Tampoco hubo comentarios en voz alta. La historia ya había cambiado de tono. Darío estaba apoyado contra el mostrador, hablando con otro hombre. Cuando vio a Julián, interrumpió la conversación sin disimularlo. «Así que ahora tenés visitas», dijo, sin rodeos. Julián se acercó. «Pusieron estacas dentro del terreno», respondió. «No es mío ese límite, o ese». Darío asintió, como si la situación no lo sorprendiera. «Ya me imaginaba que iban a moverse», dijo. No había preocupación en su tono. Había reconocimiento. «¿Quién?», preguntó Julián. Darío miró hacia la puerta antes de responder, como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera escuchando con demasiada atención. «Ramiro no pierde el tiempo cuando algo empieza a valer», dijo finalmente. La frase no necesitaba explicación. Julián se quedó en silencio unos segundos. «Eso no le da derecho», respondió. Darío soltó una sonrisa leve, pero sin burla. «Derecho y poder no siempre van juntos por acá». El comentario no fue una provocación, fue una advertencia. Julián apoyó la mano sobre el mostrador, sin perder la calma. «Voy a arreglarlo», dijo. Darío lo miró con más atención que antes. «Si vas a enfrentarlo, no vayas solo», agregó. «No es de los que retroceden fácil». Julián no respondió de inmediato. Porque en ese punto no se trataba de decidir si enfrentarlo o no. Se trataba de entender cómo hacerlo. Salió del almacén sin detenerse en más conversaciones. El sol caía con más fuerza que a la mañana y el aire parecía más denso, pero eso ya no era lo que le importaba. Caminó directo hacia la oficina comunal, un edificio bajo con paredes gastadas que no llamaba la atención, pero que concentraba todo lo que tenía que ver con registros, papeles y decisiones que pocas veces se discutían abiertamente. Adentro, el ambiente era más fresco, pero igual de pesado. Un hombre revisaba documentos detrás de un escritorio lleno de carpetas. Levantó la vista apenas cuando Julián entró. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó. Julián sacó el contrato y lo apoyó sobre la mesa. «Compré un terreno», dijo. «Y alguien está marcando límites que no corresponden». El hombre tomó los papeles y los revisó con una lentitud que no parecía casual. Pasó las hojas una por una, deteniéndose en algunos puntos más que en otros, como si buscara algo específico. «Está registrado», dijo finalmente. «Entonces no hay duda», respondió Julián. El hombre levantó la vista. «No en los papeles». La respuesta no fue lo que Julián esperaba. «¿Y en qué hay duda?», preguntó. El hombre acomodó el contrato sobre el escritorio. «En cómo se hacen cumplir». El silencio que siguió no fue largo, pero sí suficiente para entender lo que no se decía directamente. Julián recogió los papeles. «Voy a hacerlo valer», dijo. El hombre asintió, pero no añadió nada más. Cuando salió del edificio, el calor volvió a golpear con fuerza, pero esta vez no le prestó atención. Caminó de regreso al terreno con una idea más clara, aunque no necesariamente más sencilla. El problema ya no era descubrir lo que había debajo de la tierra. El problema era sostenerlo. Y eso iba a requerir algo más que paciencia. Cuando Julián volvió al terreno esa misma tarde, el aire tenía una quietud distinta, como si algo ya hubiera pasado antes de que él llegara. No había nadie a la vista, pero el espacio no se sentía vacío. Había una sensación leve, difícil de precisar, que lo hizo avanzar con más atención hacia el pozo. Todo parecía en su lugar. Las herramientas seguían donde las había dejado. El borde del pozo se mantenía firme,
y el agua continuaba subiendo con la misma calma constante de los últimos días. Sin embargo, esa normalidad no alcanzaba para disipar la impresión inicial. Se detuvo, miró alrededor. Fue entonces cuando lo vio. Sobre una de las piedras que había acomodado para reforzar el borde, había un sobre. No estaba ahí antes. No tenía nombre escrito, no tenía marca. Era simple, demasiado simple para ser casual. Julián se acercó despacio y lo tomó sin apuro. Lo giró entre los dedos como si el peso pudiera decirle algo antes de abrirlo, pero no había pistas visibles. Lo abrió con cuidado y encontró un solo papel en su interior. La cifra estaba escrita sin explicación, sin firma, sin contexto, pero era lo suficientemente clara como para no necesitar nada más. Julián sostuvo el papel unos segundos, sin moverse. No hizo un gesto de sorpresa ni de rechazo inmediato. Se quedó ahí, procesando lo que significaba que alguien hubiera dejado eso en ese lugar, de esa manera. No era una propuesta, era una prueba. La prueba de que ya no estaban observando desde lejos, la prueba de que sabían exactamente dónde estaba y lo que valía. Guardó el papel dentro del sobre y lo dejó otra vez sobre la piedra, sin llevárselo. No porque no entendiera su importancia, sino porque no estaba dispuesto a aceptar la forma en que había llegado. El sonido de un motor interrumpió el momento. Esta vez no fue una sorpresa. La camioneta apareció por el mismo camino de siempre, avanzando con una velocidad controlada, sin levantar demasiado polvo. Se detuvo a una distancia suficiente como para no invadir, pero lo bastante cerca como para marcar presencia. Ramiro bajó. No miró el sobre, no preguntó por él. Caminó directo hacia Julián, como si la escena ya estuviera prevista. «¿Te dejaron algo?», dijo, señalando apenas con la mirada. Julián no respondió de inmediato. «No lo pedí», dijo finalmente. Ramiro asintió levemente, como si esa respuesta fuera esperable. «Nadie te preguntó si lo querías», respondió. El intercambio fue breve, pero suficiente para dejar claro el lugar en el que estaban parados. Ramiro dio unos pasos más y miró el pozo, observando el agua con una atención que no tenía nada de superficial. No era la mirada de alguien que duda, era la de alguien que evalúa. «Es un buen punto», dijo. «Mejor de lo que parecía». Julián lo observó sin intervenir. «Poder resolver esto fácil», continuó Ramiro. «Te ahorrás problemas y salís ganando». No había presión en el tono, pero sí dirección. «No vine a resolverlo así», respondió Julián. Ramiro giró la cabeza y lo miró con más detenimiento. «Entonces, lo vas a complicar», dijo. La frase no fue una amenaza abierta, pero tampoco fue una advertencia vacía. Julián sostuvo su mirada. «Ya está complicado», respondió. El silencio que siguió fue breve, pero cargado de una claridad que no necesitaba más palabras. Ramiro dio un paso hacia atrás y volvió a mirar el terreno, esta vez recorriéndolo con la vista como si estuviera trazando algo que todavía no existía del todo. «Pensalo», dijo antes de girarse. «No todo se resuelve cavando». Subió a la camioneta y se fue, sin esperar respuesta. El polvo tardó unos segundos en asentarse. Cuando el aire volvió a quedar limpio, el sobre seguía en el mismo lugar. Julián lo miró. No se acercó. No lo tomó. Se quedó de pie, observando el pozo, el agua y ese papel que representaba algo mucho más grande que una simple oferta. En ese momento, entendió que ya no estaba defendiendo solo un terreno. Estaba defendiendo una decisión, y eso no se negociaba de la misma manera. El cambio no fue inmediato, pero sí evidente. Durante los días siguientes, las visitas disminuyeron de forma abrupta, como si el interés espontáneo del pueblo hubiera sido reemplazado por algo más silencioso, más organizado. El terreno volvió a quedar en calma, pero esa calma no tenía nada que ver con la soledad de antes. Era una quietud vigilada, una pausa que parecía contener algo que todavía no terminaba de aparecer. Julián siguió trabajando, reforzó el pozo, mejoró el acceso. Comenzó a delimitar de forma más clara los bordes que siempre había respetado aunque nadie los hubiera marcado antes. No lo hacía por estética ni por orden, lo hacía porque entendía que ahora
Cada detalle tenía que ser visible, defendible. Una mañana, al acercarse al pozo, notó algo que no encajaba. El agua estaba turbia, no completamente, pero lo suficiente como para romper la claridad que había tenido desde el primer día. Julián se agachó de inmediato y tocó la superficie. No había olor extraño, no había residuos visibles, pero el cambio estaba ahí. Miró alrededor. El terreno no mostraba señales claras de movimiento, pero esa alteración no podía ser casual. Se incorporó lentamente y caminó unos metros, observando con más atención el suelo, las huellas, cualquier marca que indicara que alguien había estado ahí durante la noche. Y entonces las encontró. No eran profundas, pero sí recientes. Pisadas que no coincidían con las suyas, ni con las de los pocos que habían pasado por el lugar en los últimos días. Avanzaban desde el camino hacia el pozo, y luego se perdían en la tierra más dura, como si quien las dejó hubiera sabido exactamente hasta dónde caminar. Julián volvió al borde del pozo y se quedó de pie, mirando el agua con una atención distinta. No era un accidente. Era un mensaje. El sonido del motor llegó unos minutos después, pero esta vez no lo sorprendió. No giró de inmediato. No se movió hacia el camino. Se quedó donde estaba, esperando a que la camioneta se detuviera. Ramiro bajó. No caminó con prisa. Se acercó con la misma calma que había mostrado desde el principio, pero esta vez su presencia tenía otro peso. No era la de alguien que observa o propone. Era la de alguien que empieza a intervenir. El agua cambió, dijo, deteniéndose a unos pasos del pozo. Julián no apartó la mirada. Alguien estuvo acá, respondió. Ramiro asintió levemente. Puede pasar, dijo. La frase fue breve, demasiado breve. Julián lo miró. No es casual, agregó. Ramiro sostuvo su mirada sin alterar el gesto. Tampoco lo es lo que encontraste, respondió. El intercambio fue directo, sin rodeos. Esto es mío, dijo Julián marcando cada palabra con claridad. Ramiro dio un paso más cerca del pozo y observó el agua sin tocarla. Todavía, respondió. La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que no necesitaba explicación. Julián sintió el peso de esa respuesta, pero no retrocedió. No voy a vender, dijo. Ramiro levantó la vista. No te estoy pidiendo que vendas, respondió. Te estoy diciendo que esto no se sostiene solo. El silencio que siguió fue más largo que los anteriores. No había gritos. No había amenazas explícitas. Pero todo lo importante estaba dicho. Ramiro dio un último vistazo al terreno, recorriendo con la mirada el pozo, las marcas, la extensión que ahora tenía otro valor, y luego se giró sin apuro. «Pensá bien hasta dónde querés llegar», dijo antes de subir a la camioneta. El motor volvió a romper el silencio por unos segundos, y luego se perdió en el camino. Julián se quedó solo. El viento volvió a moverse apenas, levantando una capa fina de polvo que cruzó el terreno sin detenerse en nada. Se agachó junto al pozo y volvió a tocar el agua. Seguía ahí, alterada, pero presente. Esa fue la única confirmación que necesitó. El problema ya no era demostrar que el terreno tenía valor. El problema era sostenerlo frente a alguien que no estaba dispuesto a perder. Y en ese punto ya no se trataba solo de resistencia. Se trataba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La turbidez del agua no desapareció al día siguiente, pero tampoco empeoró, lo que terminó de confirmar que no se trataba de una casualidad ni de un cambio natural del terreno. Julián pasó la mañana limpiando el fondo del pozo con paciencia, retirando sedimentos con movimientos controlados, sin apurarse, como si cada gesto tuviera que respetar algo más que la urgencia. Mientras trabajaba, pensaba. No en lo que había pasado, sino en lo que iba a pasar. Porque por primera vez desde que había llegado, entendía que quedarse esperando no era una opción. Lo que había encontrado no iba a defenderse solo, y del otro lado no había duda ni improvisación. Cuando terminó de limpiar lo suficiente como para que el agua volviera a aclararse parcialmente, se sentó en el borde del pozo
y miró el terreno con una atención distinta. No lo estaba evaluando como antes, no buscaba señales en la tierra. Estaba pensando en límites, en formas de sostener lo que ya había descubierto. Se puso de pie sin apuro y caminó hacia la estructura. Abrió la mochila, sacó el cuaderno y lo dejó sobre una superficie plana, junto con el contrato que había llevado al pueblo el día anterior. Lo observó unos segundos, como si necesitara verlo físicamente para terminar de ordenar la decisión. No bastaba con tener razón, había que demostrarla y sostenerla. Cerró el cuaderno y volvió al camino. El sol estaba alto, pero el calor ya no era lo que más pesaba. Caminó con un ritmo constante, sin detenerse, como si cada paso tuviera una dirección clara que no necesitaba revisarse. El pueblo lo recibió de la misma manera que siempre, pero la percepción ya no era la misma. Algunas miradas se cruzaron con la suya, más breves, más medidas. Nadie se acercó a hacer preguntas, pero tampoco hubo indiferencia. Esta vez no fue al almacén. Entró directamente en la pequeña oficina, donde días atrás había dejado el contrato sobre el escritorio. El mismo hombre estaba ahí, revisando papeles con la misma calma de siempre. Levantó la vista apenas cuando Julián entró. «¿Volviste?», dijo. No era una pregunta. «Necesito hacer una medición oficial», respondió Julián, apoyando el contrato sobre la mesa. «Con registro, con planos actualizados». El hombre tomó los papeles sin mostrar sorpresa. «¿Hubo un problema?», preguntó. «Están marcando límites que no corresponden», respondió Julián. El hombre asintió levemente, como si esa información encajara dentro de algo que ya esperaba. «Eso se puede hacer», dijo. «Pero lleva tiempo». Julián lo miró directo. «No tengo tiempo». El hombre sostuvo su mirada unos segundos más antes de responder. «Entonces vas a necesitar algo más que un trámite». La frase no fue ambigua. Fue clara. Julián entendió. «¿Qué necesito?», preguntó. El hombre dejó los papeles sobre el escritorio y apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia adelante. «Alguien que respalde lo que estás diciendo», dijo. «No solo en papel». Julián pensó unos segundos. No había muchas opciones, pero había una. Salió de la oficina sin perder tiempo y caminó directo hacia el otro extremo del pueblo, donde una casa vieja se mantenía en pie más por hábito que por mantenimiento. La puerta estaba entreabierta, como si nunca se cerrara del todo. Golpeó suavemente. No tuvo que esperar mucho. Elvira Molina apareció en el marco, con la misma expresión tranquila que no cambiaba con facilidad. «Volviste», dijo. Julián asintió. «Necesito ayuda», respondió. Elvira lo observó en silencio, evaluando más allá de las palabras. «No para encontrar agua», agregó él, «para que no me la saquen». Elvira no respondió de inmediato. Giró la cabeza hacia el interior de la casa y luego volvió a mirarlo. «Entonces ahora sí empezó de verdad», dijo finalmente. La frase no fue dramática, fue precisa. Julián sostuvo su mirada. «Sí». Elvira abrió la puerta un poco más. «Pasá», dijo. Y con ese gesto simple, la historia dejó de ser solo resistencia individual. Empezaba a convertirse en algo más grande. Elvira no habló demasiado después de que Julián entró a la casa, pero tampoco hizo falta. Escuchó lo justo. Hizo un par de preguntas que no buscaban detalles innecesarios y luego se quedó en silencio, como si estuviera ordenando algo más grande que una simple respuesta. Cuando finalmente se puso de pie y tomó un viejo abrigo que colgaba detrás de la puerta, Julián entendió que la decisión ya estaba tomada. Salieron sin apuro, pero sin pausa. El camino de regreso al terreno no fue una conversación. Fue una preparación. Elvira caminaba con una seguridad que no dependía de la velocidad, sino de saber exactamente hacia dónde iba y por qué. Julián la acompañó en silencio, sintiendo que por primera vez desde que había llegado no estaba enfrentando el problema solo. Cuando el terreno apareció a la distancia, algo ya no encajaba. Había movimiento, no el de los curiosos, ni el de los vecinos que venían a mirar y se iban. Era un movimiento más organizado, más decidido. 2 camionetas estaban estacionadas cerca del pozo
y varias personas se movían alrededor, marcando el suelo, midiendo distancias, hablando entre ellos sin prestar atención a nada más. Julián no se detuvo. Caminó directo. Elvira lo siguió. Nadie los interceptó al principio, pero las miradas empezaron a girar hacia ellos a medida que se acercaban. El espacio que antes era abierto, ahora tenía una tensión visible, como si el terreno hubiera dejado de ser neutral. Ramiro estaba de pie cerca del pozo, observando el trabajo de los otros con la misma calma que había mostrado desde el primer día. No estaba dando órdenes en voz alta, pero su presencia era suficiente para marcar el ritmo de todo lo que ocurría. Cuando Julián llegó a unos metros, se detuvo. «Esto no es tuyo», dijo. La frase fue directa, sin elevación de voz, pero firme. Ramiro giró la cabeza y lo miró como si hubiera estado esperando ese momento desde antes de empezar. «Todavía no terminamos de verlo», respondió. Julián avanzó un paso más. «No hay nada que ver», dijo. «Está registrado». Ramiro asintió levemente, pero no retrocedió. «Los papeles dicen muchas cosas», respondió. «El problema es cuando alguien decide revisarlas». El intercambio ya no tenía espacio para interpretaciones suaves. Julián sostuvo su mirada. «Estás invadiendo», dijo. Ramiro dio un paso hacia él, acortando la distancia sin necesidad de elevar el tono. «Estoy asegurando algo que no podés sostener», respondió. El silencio que siguió fue breve, pero denso. Alrededor, los hombres dejaron de moverse con la misma naturalidad. Algunos miraban sin intervenir, otros seguían marcando el suelo como si no estuvieran escuchando, pero la tensión ya no podía ignorarse. Julián no se movió. «No te voy a dejar», dijo. Ramiro lo observó unos segundos más, evaluando algo que no estaba en las palabras. «No es una cuestión de dejar o no», respondió. «Es una cuestión de cuánto podés aguantar». La frase no fue una amenaza directa, pero estaba cargada de intención. Fue en ese momento cuando Elvira dio un paso al frente. No levantó la voz. No hizo un gesto brusco. Simplemente se colocó al lado de Julián y miró a Ramiro con una serenidad que no necesitaba imponerse. «Ese terreno tiene historia», dijo. Ramiro giró la mirada hacia ella. No con sorpresa, con atención. «Y esa historia está registrada mucho antes de que vos decidieras interesarte», continuó. Los hombres alrededor empezaron a mirarse entre ellos, como si esa frase hubiera introducido algo que no estaba en los planes. Ramiro no respondió de inmediato. «Los registros cambian», dijo finalmente. Elvira negó apenas. «No todos. El intercambio cambió el aire. No porque resolviera nada en ese instante, sino porque introducía algo que Ramiro no controlaba completamente. Julián lo notó. Y por primera vez desde que empezó todo, sintió que el terreno no era el único que tenía algo oculto. Ramiro volvió a mirar el pozo, luego el terreno y finalmente a Julián. «¿Esto no termina acá?», dijo. No fue una advertencia vacía, fue una certeza. Se giró y dio la señal suficiente para que los hombres empezaran a retirarse. No hubo discusión, no hubo insistencia en ese momento. Las camionetas arrancaron y el movimiento se desarmó con la misma rapidez con la que había empezado. El polvo volvió a levantarse, y luego se asentó. Cuando el silencio regresó, el terreno volvió a ser el mismo, pero no igual. Julián miró a Elvira. «¿Qué quisiste decir?», preguntó. Elvira no respondió de inmediato. Miró el suelo, el pozo, la extensión de tierra que ahora tenía un valor que nadie podía negar. «Que no todo empezó cuando vos llegaste», dijo finalmente. Y con esa frase, el conflicto dejó de ser solo presente. Empezaba a tener pasado. El día siguiente empezó antes de que el sol terminara de salir, como si el tiempo también hubiera decidido no esperar más. Julián estaba de pie junto al pozo, cuando el aire todavía conservaba algo de frescura, observando el terreno con una claridad distinta a la de los días anteriores. No había dudas en su postura, ni en la forma en que recorría el lugar con la mirada. Había decisión. Elvira llegó poco después, caminando con la misma calma de siempre, pero con algo más en las manos. No era solo su presencia lo que aportaba esta vez.
Traía una carpeta vieja, gastada por el uso, con hojas que parecían haber pasado por demasiadas manos antes de llegar hasta ahí. Esto estaba antes que todo lo demás, dijo mientras se acercaba. Julián la miró sin interrumpir. Elvira abrió la carpeta y desplegó varios papeles sobre una superficie plana, protegiéndolos del viento con una mano firme. Eran planos antiguos, registros que marcaban el terreno con una precisión que no dependía de tecnologías recientes, pero que tenía una claridad difícil de cuestionar. El agua no apareció ahora, continuó. Siempre estuvo, solo que nadie la buscó donde correspondía. Julián observó los documentos. Las marcas coincidían. El punto donde él había cavado no era casual. Estaba señalado, desde antes. El sonido de los motores llegó poco después, pero esta vez no fue una interrupción, fue una confirmación. Las camionetas volvieron a aparecer por el camino, avanzando con la misma seguridad de siempre. Pero el escenario ya no era el mismo que el día anterior. Ramiro bajó primero, no habló de inmediato. Se acercó con la mirada fija en el terreno, en el pozo, en los papeles que ahora estaban visibles sobre la superficie. Volvimos a empezar, dijo finalmente. Elvira no respondió con palabras. Simplemente empujó la carpeta unos centímetros hacia adelante, dejando que los documentos quedaran a la vista. Ramiro se inclinó. Observó. Pasó las hojas con cuidado, sin apurarse, como si cada línea necesitara ser confirmada más de una vez. El silencio se extendió más de lo habitual. Los hombres detrás de él ya no se movían con la misma seguridad que el día anterior. Algunos miraban los papeles, otros se quedaban en el terreno, pero nadie intervenía. Ramiro se incorporó lentamente. Miró a Julián, luego a Elvira. Esto no estaba en los registros actuales, dijo. Porque dejaron de usarlos, respondió Elvira. La frase no tuvo peso emocional, tuvo peso histórico. Ramiro sostuvo el documento unos segundos más antes de devolverlo a la carpeta. No había enojo en su expresión. Había cálculo. Igual no cambia todo, dijo. Julián dio un paso al frente. Cambia lo suficiente, respondió. El intercambio ya no era sobre suposiciones, era sobre evidencia. Ramiro miró otra vez el pozo. El agua estaba clara, estable, visible. No había forma de negarlo. El terreno ya no era una apuesta, era un hecho. El viento levantó una capa fina de polvo que cruzó el espacio entre ellos sin alterar nada. Ramiro se quedó en silencio unos segundos más, como si midiera algo que ya no dependía solo de su decisión. Luego dio un paso hacia atrás. Esto no termina acá, dijo, pero esta vez el tono no era el mismo. No era una advertencia firme, era una resistencia que empezaba a ceder. Se giró. Los hombres detrás de él entendieron sin necesidad de órdenes y comenzaron a moverse hacia las camionetas. No hubo discusión, no hubo insistencia. El movimiento se desarmó sin ruido. Cuando los motores arrancaron, el sonido volvió a ocupar el espacio por unos segundos y luego desapareció en la distancia. El terreno quedó en silencio otra vez, pero ya no era el mismo silencio de antes. Julián miró el pozo, luego los papeles, luego el horizonte. No había celebración, no había alivio exagerado. Había algo más sólido, había confirmación. El problema no había desaparecido, pero ya no estaba en el mismo lugar, y eso era suficiente. El paso de los días no borró lo que había ocurrido, pero sí cambió la forma en que el pueblo lo miraba. El terreno dejó de ser un punto aislado en medio de la nada para convertirse en un lugar al que la gente volvía, ya no por curiosidad, sino por necesidad. El agua seguía fluyendo con la misma constancia, y alrededor del pozo empezaron a aparecer cambios que no habían estado ahí antes. Julián no se apresuró a expandir nada de inmediato. Trabajó con la misma paciencia con la que había cavado, pero ahora con un propósito más claro. Instaló un sistema simple para contener el agua, mejoró el acceso, marcó los límites con precisión y reforzó cada punto que pudiera ser cuestionado. No buscaba demostrar nada, buscaba sostener lo que ya estaba demostrado. Elvira seguía yendo con frecuencia, a veces sin decir demasiado, otras aportando detalles que no estaban en los papeles, pero sí en la memoria del lugar.
Su presencia dejó de ser una excepción para convertirse en parte de la rutina, y eso generó algo que Julián no había considerado al principio. Una forma de respaldo que no dependía solo de documentos. El pueblo empezó a acercarse de otra manera. Algunos llegaron con recipientes, otros con preguntas, otros simplemente para ver. Las conversaciones ya no tenían el tono de burla que habían tenido al principio. Eran más medidas, más cautelosas, como si cada palabra tuviera que adaptarse a una realidad que había cambiado sin pedir permiso. Darío volvió un par de veces, pero su actitud no era la misma. Ya no buscaba confirmar un error, sino entender algo que no había visto antes. Se quedaba más tiempo, observaba el funcionamiento del pozo, hacía preguntas que ya no estaban cargadas de ironía. Ramiro no volvió de inmediato. Su ausencia no pasó desapercibida, pero tampoco generó una falsa sensación de tranquilidad. Su forma de actuar había dejado claro que el problema no desaparecía por no estar presente. Sin embargo, el intento de avanzar sobre el terreno no se repitió, y eso marcó un límite que no había existido antes. El tiempo empezó a ordenar lo que había quedado en tensión. La medición oficial llegó semanas después, con un equipo que recorrió el terreno con precisión y dejó marcas que coincidían con lo que los documentos antiguos ya indicaban. No hubo discusión abierta, no hubo enfrentamiento público, pero el resultado fue claro. El límite quedó establecido, y esta vez no se movió. Julián siguió trabajando. No convirtió el lugar en algo irreconocible, ni lo transformó en un proyecto desmedido. Mantuvo la escala, ajustó lo necesario, y dejó que el terreno respondiera a su propio ritmo. Lo que había encontrado no necesitaba exageración, necesitaba cuidado. Una tarde, mientras el sol empezaba a bajar y el aire volvía a volverse más liviano, se sentó en el borde del pozo y miró el agua con la misma atención que el primer día, pero desde un lugar distinto. No había duda en su mirada ni necesidad de confirmación. Había comprensión. El perro se echó cerca, como siempre, sin interrumpir. Como si también reconociera que ese lugar ya no era lo que había sido. Julián recorrió con la vista el terreno, los límites marcados, los pequeños cambios que se habían ido sumando sin romper la esencia de lo que había encontrado. No había necesidad de compararlo con lo que había sido antes, porque la diferencia ya estaba incorporada en cada detalle. No pensó en los que se habían reído. No pensó en los que habían intentado quitárselo. Pensó en el momento en que decidió quedarse, y en todo lo que vino después de esa decisión. El viento volvió a cruzar el terreno, levantando una capa fina de polvo que esta vez no ocultaba nada. El agua seguía ahí, constante, ajena a las dudas que habían rodeado su descubrimiento. Y en ese equilibrio entre lo que siempre estuvo y lo que finalmente fue visto, el lugar encontró una forma nueva de existir, no porque hubiera cambiado de naturaleza, sino porque alguien decidió no irse antes de entenderlo.